Evangelización, solo informar. A continuación reflexionaremos sobre el tema de la comunicación en la iglesia, más concretamente sobre la evangelización y su relación con la información. Esta ponencia lleva el nombre de evangelización, solo informar. Entonces veremos si ambos verbos están relacionados o si se complementan y en qué modo. Compartiré mi experiencia directa con la pastoral de la comunicación y de la información, pero sobre todo intentaré transmitir algunas sugerencias, fruto de mi reflexión de los últimos meses, al preparar mi participación en estas jornadas organizadas por la Conferencia Episcopal de Bolivia. De entrada quisiera aclarar que la evangelización abarca la vida misma de la iglesia, es decir, que al referirnos a la tarea de evangelizar, indicamos un estilo de vida, una actitud y una tarea que es el producto de la fe. La evangelización es la consecuencia directa del encuentro personal con Jesucristo, que nos dice, vayan pues y hagan mis discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, podríamos decir que ese anuncio se puede y se debe realizar en todos los círculos y aspectos de nuestras vidas. Aquí justamente nacen los carismas. Por eso, en la familia católica, hay quienes se dedican a la enseñanza, a los niños, a los enfermos, a los jóvenes, etcétera, etcétera. Por tanto, nos damos cuenta que la comunicación en general es transversal en la vida de la iglesia y en su tarea evangelizadora. Pues en palabras sencillas, queremos comunicar el Cristo muerto y resucitado. Deducimos entonces que la evangelización y la comunicación son palabras sinónimas. Veamos los niveles de la comunicación. Ahora bien, la comunicación también es un mundo en sí mismo. Es necesario conocerlo y estudiarlo. Por ejemplo, existen varios niveles de comunicación y de lenguajes. No es lo mismo enviar una carta formal o una cadena de oración por WhatsApp a todos mis contactos o imprimir un aviso parroquial o el afiche de la reunión del grupo juvenil. Los niveles de comunicación son muy distintos. Por eso tendremos que conocer y diferenciar los tipos de lenguaje con los que habitamos y ejercemos la comunicación. Normalmente el lenguaje corresponderá al tipo de organización y al tipo de sujeto con el que vamos a comunicar. Menciono solo algunos ejemplos. El lenguaje institucional. Una institución utiliza un lenguaje formal. Por ejemplo, si es un organismo local, nacional o internacional, ha de comunicarse a través de un portavoz, de un encargado de prensa, y lo hará con documentos, notas de prensa y comunicados oficiales. Obviamente el lenguaje será serio, escueto y técnico, a veces con vocabularios que no entendemos. El lenguaje periodístico. Aquí entramos en el mundo de la información que asume un lenguaje ágil, sintético, pero a la vez ilustrativo, porque, perdón por la redundancia, debe informar, entretener y formar. Idealmente, estos contenidos pretenden llegar al mayor número de personas, por lo que los títulos tienen que ser verdaderos ganchos que atrapen al lector. Añado también aquí un tema técnico y desconocido para muchos. Hoy, el lenguaje periodístico tiene que ser pensado y tiene que nacer para el ámbito digital. Hoy se escribe para Internet. Los textos que nacen para Internet precisan de ciertas características que harán que ese contenido no se pierda o desaparezca en el océano de Internet, sino que sea fácil de encontrar, por ejemplo, en Google. En palabras técnicas, este contenido informativo debe ser indexado correctamente para que aparezca entre los primeros resultados de la búsqueda que realizan los usuarios. Si no, simplemente es un texto que nunca se encontrará.
Preguntémonos, ¿cuánto eficaz podría ser un boletín informativo en el que se publica un texto larguísimo que ni siquiera tiene negrillas, no tiene espacios y no tiene subtítulos? ¿Cuánta gente podrá leer un texto de esa naturaleza? Hablemos de otro tipo de lenguaje, la narración. Últimamente ha tomado mucha fuerza el estilo de la narración o de contar testimonios. Tendríamos que decir que más que un tipo de lenguaje, aquí hablamos de un género que permite transmitir experiencias de vida, generar empatía y emociones desde la vivencia de gente común como nosotros o de personajes importantes de nuestro contexto. Pensemos, por ejemplo, en aquellos héroes o santos anónimos de los que no hablan los grandes medios de comunicación, o el testimonio de una conversión, de superación personal o de la vocación sacerdotal o misionera. Dicen que todos tenemos una gran historia que contar, pero lo más importante es saber cómo contarla. Otro tipo de lenguaje, otro género, la entrevista. Al igual que la narrativa, la entrevista es en sí misma un género de escribir y de comunicar. Es fácil de leer y por tanto de comunicar con ideas concretas en cada pregunta y respuesta. Hoy en día están de moda, por ejemplo, los libros en formato de entrevista. Otro estilo de comunicación, las redes sociales. ¿Qué lenguaje se usa en las redes sociales? Preguntémonos, ¿cuál es el lenguaje de las redes sociales que tanto se han popularizado en esta última década? Estas redes o social media han alterado nuestra forma de leer, de escribir, de conversar, de consumir información. Allí todo parece ser efímero y parece todo ser posible. Sus contenidos pueden ser verdades, medias verdades o simplemente falsedades disfrazadas de verdades, dando origen a este gran fenómeno que son las fake news. Aunque no hay recetas concretas para clasificar el tipo de lenguaje de las redes sociales, compruebo que cada vez más el formato de texto está siendo superado y se privilegia el lenguaje audiovisual por ser una comunicación más dinámica y veloz. Entonces, en las redes sociales, de esta manera, nacieron los famosos memes, por ejemplo, imágenes satíricas que expresan un pensamiento, una crítica, una opinión, con una imagen y un pequeño texto. Pero en esta era definida por los algoritmos, últimamente se ha potenciado más la comunicación en video. Así hemos visto nacer el fenómeno de los youtubers y creadores de contenidos, convertidos en celebridades, pero sobre todo en verdaderos influencers y líderes de opinión. Estamos pues ante la evidencia que la comunicación, la información y el mismo lenguaje está en constante transformación. La historia dirá si la comunicación ha evolucionado o involucionado, pero lo cierto es que si el mundo está conversando en digital, la iglesia no puede seguir conversando en analógico. Pero ahora me detengo en esta clasificación de tipos de comunicación y lenguajes, porque podríamos seguir y continuar. Subrayemos una vez más que a cada contexto le pertenece un tipo de comunicación y una intencionalidad. Ante una hoja en blanco, preguntémonos, ¿por qué lo hago? ¿Qué es lo que quiero? ¿Con cuál objetivo? Más preguntas nos haremos ante una hoja en blanco y más afinaremos el tiro en la comunicación. Siguiente punto, una pregunta. ¿Quién es el dueño de la información? Hablamos siempre en el ámbito eclesial. Es importante saber quién está detrás de la información y conocer la línea editorial.
Una vez que nos hemos acercado a los tipos de lenguaje, ahora nos focalizamos en el ámbito de la información y sus lenguajes, y en particular en la información religiosa y eclesial. Preguntémonos, ¿quién es el dueño de la información en la iglesia? En realidad se trata de una pregunta capciosa y espero que provocadora, para que nos haga pensar en quién comunica y quién informa en nombre de la iglesia. En otras palabras, ¿quién es el responsable de la información de la iglesia? ¿Quién es? Los bautizados, todos los bautizados somos partes del cuerpo místico de Cristo. Somos el pueblo de Dios. Esa es la enseñanza de la iglesia, es nuestra fe. Entonces, con la dignidad de ser hijos de Dios, tenemos el derecho y el deber de ser protagonistas de la comunicación y de la información al interior de esta gran comunidad llamada iglesia. Por supuesto que en este cuerpo místico de Cristo, cada quien tiene un rol, un carisma, una vocación y también una responsabilidad. Nuestros obispos, por ejemplo, los obispos titulares, también son parte del pueblo de Dios. Y como colaboradores directos del sucesor de Pedro, tienen una responsabilidad mayor como encargados de las iglesias locales. En ese sentido, también son garantes de la información institucional. Por ejemplo, pensemos en los comunicados y posturas oficiales de todos los obispos de una nación. Un comunicado de la conferencia episcopal, por ejemplo. Pero aún así podrían existir situaciones en las que algún obispo tenga una postura con matices distintos, por ejemplo, en temas sociales, en temas económicos, ecológicos, en temas de inmigración, pastoral de frontera, etcétera. Un ejemplo de estos días es la conferencia episcopal en Estados Unidos. Algunos obispos quieren negar la comunión al presidente y otros no. Hay un debate interno. Esto es normal. Sin embargo, el mundo de la información tiende a generalizar la información religiosa. Ellos no entienden lo que acabamos de explicar del pueblo de Dios, del cuerpo místico de Cristo. La agenda informativa, los grandes periódicos, sin matizar, ellos no matizan aquello que los cristianos profesamos al sabernos parte del mismo pueblo de Dios o sabernos cuerpo místico de Dios. Parece que para la agenda informativa da igual si habla el Papa, un cardenal, un obispo, la conferencia episcopal o un grupo de sacerdotes. Al día siguiente veremos titulares como Iglesia dice esto, Iglesia dice aquello, o se opone a esto. No se hace el matiz, no se matiza, no se entiende a este pueblo de Dios. Si bien es cierto que la iglesia somos todos, lamentablemente ese tipo de generalizaciones, cuando se informa, tienen lugar porque no se hace hincapié en el rol de cada bautizado. Los catequistas, los grupos de laicos, los movimientos, también tienen un rol en la iglesia y en la sociedad. Y por lo tanto también son responsables de un tipo de comunicación y de información. Obviamente no será la voz institucional de la iglesia, pero sí será una voz en la iglesia. En la misma plegaria eucarística, en una plegaria eucarística en la misa, la plegaria quinta, el celebrante ora y dice, haz que nuestra iglesia se renueve constantemente a la luz del evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de la iglesia, se dice en la misa. Se reza y se ora en la misa. Por eso es importante asumir la libertad que tienen los hijos de Dios. Si bien debe existir una comunicación e información formal e institucional de parte de la iglesia jerárquica y episcopal a través de sus canales oficiales, también es necesario que los misioneros, los laicos, los grupos juveniles, los movimientos eclesiales, las comunidades parroquiales hagan escuchar su voz, generando contenidos e información propia sobre la vida de la iglesia. Todo esto, por supuesto,
cuidando, por supuesto que cuidando la unidad de la iglesia, que no significa uniformidad. Por eso quiero recalcar que cuidando la comunión y la unidad, recordemos que la iglesia no es monolítica, es una iglesia viva y nuestro Dios es un Dios vivo. A veces puede resultar más cómodo dejar que los obispos hablen, como si los demás no tuvieran nada que decir. En este sentido, el Papa Francisco habla tanto de la sinodalidad de la Iglesia, pero ese es otro tema apasionante y para otra ocasión. Volviendo al tema, todos tenemos algo que contar, que informar, que narrar. Si no fuera así, no hubieran nacido proyectos informativos tan interesantes como Zenit, como Radio María, como María Visión, como Aleteia, como Rome Reports y tantos otros. Si no fuese así, no habría líderes de opinión católicos, laicos que hablan desde su fe y defienden también su fe, dan razón de su fe, como Catholic Voices, por ejemplo, y tantos otros, que no siendo información institucional, ayudan, facilitan e incluso traducen la información institucional y formal en la iglesia, que puede correr el riesgo de ser un contenido muy rígido y necesita ser transformado. Hoy en día, por ejemplo, se habla de la versión popular de tal documento. Se hace un documento, se hace un texto bastante, digamos, rígido, académico, científico, pero también se hace una versión popular. Eso es algo a lo que tendríamos que estar acostumbrándonos. En honor a la verdad, también se debe mencionar el riesgo de la deformación, de entender una iglesia sectaria que rechaza y ataca a los que no son igual. Desgraciadamente también se da esto como una deformación, como un riesgo que se corre. Por ejemplo, no dejan de sorprender los blogs o sitios web que se atribuyen la etiqueta católica, pero que constantemente critican cualquier acción o enseñanza del Papa. Se trata de francotiradores, pero no por ese peligro vamos a cerrar las puertas de la libertad de expresión, porque el bien que se puede hacer es mayor. Pasemos a otro tema, a otra sugerencia. Un punto 3. Todo vacío que dejamos viene llenado por otros. Hablando siempre del ámbito de la información, de la comunicación y en particular ahora de la información. La reflexión precedente me da pie a la siguiente enseñanza práctica que he experimentado en primera persona. El postulado sería que todo vacío informativo es llenado por otros. Es decir, cuando nuestra comunidad, nuestra institución, nuestra familia, un organismo deja de comunicar o de ofrecer información, otras personas o instituciones llenarán los vacíos que dejamos. Por un lado, desde nuestras estructuras rígidas y desde nuestros organigramas, podríamos pensar, es mejor dejar pasar el tiempo y evitar ciertos temas álgidos. La falsa prudencia aconsejaría mejor evitar el escándalo y repetir la política del avestruz. Pero con el tiempo, las consecuencias pueden ser peores e incluso los silencios pueden convertirnos en cómplices. Sobre todo cuando tarde o temprano la verdad sale a la luz sobre temas de los cuales no hemos querido informar o afrontar. Ejemplos concretos son los temas de corrupción, abusos de poder, abusos sexuales, defensa de los derechos humanos y otros. Se pueden decir las cosas, ¿no? Quizás al primer intento o en la primera vez no decir todo, pero sí, al menos no se puede, no se tendría que inmediatamente a priori ejercer la política del avestruz. Y sobre esto hay mucho que reflexionar. Hablando de que todo vacío que dejamos viene llenado por otros,
También me refiero a los vacíos que dejamos desde nuestra misión evangelizadora. Pues si nos callamos, las piedras clamarían. Es decir, que si descuidamos el carisma de la comunicación y la información, estamos faltando a nuestro compromiso cristiano. Lo peor es que otros llenarán estos vacíos, incluso haciéndolo mucho mejor que nosotros, pero con fines contrarios a la luz de Cristo. No me refiero pues solo a los medios de comunicación de los hermanos separados o de otras denominaciones, sino también de grupos religiosos fanáticos y extremistas, o también anticlericales, o de espiritualidades que anulan la libertad humana, como la cientología o la religión de la metafísica. Preguntémonos honestamente, ¿quién de nosotros no ha deseado a algún amigo buenas vibras cuando nos despedimos de alguien? O cuando hablamos, nos decimos, cuando hablamos entre amigos, hablamos del karma, como si fuese algo de lo que nos pertenece a nosotros los cristianos. El Papa Pablo VI decía, a nosotros, pastores de la Iglesia, incumbe especialmente el deber de descubrir con audacia y prudencia, conservando la fidelidad al contenido, las formas más adecuadas y eficaces de comunicar el mensaje evangélico a los hombres de nuestro tiempo, con audacia y prudencia. Pero a veces solamente escuchamos prudencia y nos olvidamos de la audacia. Son como dos pesos, audacia y prudencia. Vayamos a otro punto. Muchos proyectos empiezan, pero pocos continúan. Entonces, llega un punto de nuestras vidas en la que comenzamos nuestros proyectos con entusiasmo. A veces pensamos que cambiaremos el mundo y está bien porque dosis de entusiasmo y alegría son necesarios, pero siempre tenemos que mirar a nuestro alrededor. Tal vez existe alguien con quien puedo hacer alianzas y colaborar. No empecemos nuestros proyectos sin haber hecho un estudio de campo, sin saber qué vacíos podemos llenar. No empecemos proyectos sin conocer a nuestra audiencia. He visto nacer programas de radio, canales de televisión, sitios web evangelizadores, periódicos, boletines informativos y tantos otros proyectos, pero al cabo de algunos meses se disuelven en el océano de contenidos multimedia. La causa de este naufragio, para la mayoría, son los costos de funcionamiento y la falta de financiación, pero también por la falta de apoyo institucional, o simplemente porque los primeros resultados no son los esperados. Mucho esfuerzo y trabajo para resultados insignificantes. Por ejemplo, comento un ejemplo concreto. Tengo que editar un video de 2 minutos, un contenido video de 2 minutos y tengo que trabajar 20 horas para hacer algo decente. Y después de un mes me doy cuenta que las visualizaciones son menos de 50 y me desmoralizo. Entonces el ánimo se agota y lentamente los proyectos quedan abandonados. Por supuesto que no hay recetas mágicas, pero me atrevo a sugerir que los proyectos tienen que nacer como proyectos piloto y en constante evaluación. Por eso he puesto esta diapositiva. En palabras sencillas diríamos, no poner mucha carne al fuego, porque se quema. Esto significa aprender a proyectar, ejecutar, evaluar y redimensionar. Y esto constantemente, proyectar, ejecutar, evaluar, redimensionar, arreglar, empezar el viaje y arreglar las maletas en el camino. Pero esto constantemente, no pensar que hemos llegado a un punto y ya hemos alcanzado el éxito. Cada vez que iniciamos un proyecto tendríamos que tener en cuenta estos verbos que forman una espiral que nos pueden llevar al éxito. Un quinto tema. La inversión y el financiamiento.
Reflexionemos sobre los costos de las iniciativas y doy un ejemplo. A finales del año 2020, leí la noticia que la Agencia Católica de Noticias CENIT, que por 23 años difundió información religiosa de manera gratuita, desde el 31 de diciembre de 2020, suspendió sus ediciones en inglés y en italiano. Aunque no sabemos oficialmente las causas, podemos deducir varias enseñanzas para el ámbito digital y comunicativo de la Iglesia en esta reflexión que estamos teniendo, en este espacio de formación. Realizar proyectos de evangelización, de información, de comunicación, de formación, cualquier proyecto, tiene un costo en recursos humanos, económicos, técnicos y de tiempo. Todos estos aspectos, todos estos recursos son importantes y complementarios, porque podemos tener dinero, pero sin la técnica no llegaremos muy lejos. Y por otro lado, no bastan las buenas intenciones, porque corremos el riesgo de hacer el ridículo. Sería más fácil que tengamos una institución que nos apoye o que representemos a una organización. En este caso, nuestro organismo, por ejemplo, un obispado, una parroquia, un movimiento religioso, tiene que concebir el proyecto como una inversión para la comunicación interna, para el crecimiento de la comunidad y para la imagen institucional, como una inversión, no como un agujero negro donde se va el dinero. Encontramos personas con autoridad que ven a los proyectos de comunicación, boletines, páginas web, informativos, etcétera, como una pérdida económica. Ante esta perspectiva equivocada, nuestro desafío será más difícil, pero no imposible. Pero tendremos que emprender proyectos con más esfuerzo. Volviendo al caso CENIT, tenemos que aprender a ver los proyectos como realidades con un inicio y un fin. Es decir, tienen un ciclo de vida y después se transforman o desaparecen. Por ejemplo, hace algunos años en el Vaticano, aquí, el Papa Benedicto XVI inauguró, me recuerdo muy bien, era un 12 de diciembre, fiesta de la Virgen de Guadalupe, con muchísima gente porque había una audiencia general, inauguró el portal informativo news.va, que fue el mismo día cuando Papa Benedicto XVI entró en Twitter. Pero hoy día ese proyecto no existe más. Seguro que ni se acuerdan cómo es el logo. Intenten buscarlo, no lo van a encontrar. Y hoy ese proyecto de news.va fue reemplazado por la plataforma Vatican News.va. Ya no existe más news.va y se creó Vatican News. Entonces se cerró un proyecto, se abrió otro. En la fase de proyectación de nuestras iniciativas de comunicación para la evangelización deben ser claros los costos económicos y el tiempo necesario. Puede sonar extraño, pero tenemos que saber implementar un plan de negocios, un business plan. No en sentido comercial, no se asusten, sino para aprender a diseñar un proyecto. También podemos aliarnos con el voluntariado, aclarando que el voluntariado no es ofrecer lo que nos sobra, sino aquello que para nosotros tiene un valor y lo donamos por una causa que consideramos justa. Del caso de la agencia informativa CENIT, también aprendemos la necesidad de ser creativos para recaudar fondos. En inglés eso se llama crowdfunding, que es un ámbito de especialización. Hay gente que estudia esto como una disciplina. Radio María ha abierto un camino en la recaudación de fondos. Tiene sus hormiguitas y tienen mucha experiencia de la que todos podemos aprender. El caso CENIT nos enseña que si nuestros proyectos no son capaces de transformarse, están destinados a desaparecer. Es lo que sucede con grandes empresas de información y de tecnología como Yahoo. Simplemente desaparecen. Y esto tendría que hacernos pensar cuando evaluamos nuestros pequeños proyectos de comunicación que deben adecuarse, actualizarse y recrearse. Pensemos en las redes sociales que han sido la fortuna para muchos proyectos de comunicación y no solo, mientras que para otras entidades ha significado su crisis, su quiebra. Por ejemplo, la prensa escrita ha tenido un momento y tiene un momento de total crisis
debido a las redes sociales. En este ámbito de la financiación, también quisiera mencionar el tema de la publicidad. No considero malo pedir dinero por algunos servicios, como la difusión de publicidad comercial, sobre todo si estos recursos son invertidos para la financiación y sustentamiento del proyecto comunicativo e informativo. Hay un sinfín de servicios y productos que pueden ser publicitados a través de nuestras redes y eso puede ayudar a la subsistencia. Eduquémonos a respetar el trabajo y sacrificio de los comunicadores católicos, porque su trabajo no siempre puede ser gratis. Estamos muy mal educados en ese sentido. Si somos honestos, estaremos diciendo que sí. Antes de terminar este último apartado, quisiera invitarles a pensar en el concepto de valor agregado. Valor agregado. Preguntémonos en el proyecto, en la iniciativa de comunicación, de información, ¿qué es lo que solo yo, solo mi grupo, solo mi proyecto puede ofrecer? ¿O qué valor agregado estoy proponiendo? Tantas personas hacen proyectos de evangelización, de información y copian y pegan cosas que se encuentra, que el Internet está lleno de eso. Pero ¿cuál es el valor agregado? ¿Qué es lo que yo, mi grupo, mi situación, mi contexto puedo ofrecer a mi audiencia, a mi grupo, a mi comunidad? Esa es una pregunta que constantemente hay que hacernos. Hago una pequeña pausa. Continuamos con la última parte y ya para cerrar, en este punto 6, vamos a hablar de la pastoral del testimonio, la llamo así. Podría seguir compartiendo algunas sugerencias y reflexiones desde mi experiencia personal, pero cierro esta reflexión sobre la evangelización y la información con una invitación a la pastoral del testimonio. Será nuestra narrativa la que cuenta cómo vivimos nuestra fe dentro y fuera de la iglesia. Nuestro testimonio será nuestra mejor línea editorial. No nos escondamos. Esta es una sugerencia importante. Considero que muchas veces nos da vergüenza dar la cara en nuestros proyectos. No tenemos por qué sentirnos acomplejados por más pequeños y sencillos que sean nuestros proyectos, por más jóvenes o inexpertos que seamos. Todos los grandes proyectos de comunicación han tenido un inicio simple. Dar la cara. A veces no queremos ni siquiera poner en nuestra foto de perfil nuestra imagen. Somos un don de Dios. Y dar la cara también significa responder los mensajes, entrar en diálogo, dar razón de nuestra fe de manera dialogante. Es necesario saberse insertar en el diálogo con los hombres y mujeres de hoy, nos dice el Papa Francisco en un discurso del año 2013. Y no vivir entonces en burbujas autorreferenciales que nos hacen interactuar solo con quienes piensan igual y con aquellos que se nos asemejan. Estamos viviendo en una época en la que perdemos nuestra capacidad de dialogar y esto debe ser una luz de alerta, una alarma para las personas que queremos llevar la luz de Cristo. Veamos con cuánta gente interactuamos, veamos a quiénes llevamos amigos y a veces solamente nos cerramos en aquellos que son del mismo color, del mismo pensamiento y somos incapaces de salir de ese pequeño acuario. Eso es muy importante cuando nos sabemos comunicadores o queremos seguir la vocación de la comunicación y el servicio de la información. La iglesia, reino de Dios, no crece por proselitismo. La iglesia, reino de Dios, no crece con proselitismo, sino que crece con el testimonio.
no evangelizamos haciendo propaganda, llenando de mensajes, no. Esto es una enseñanza también del Papa Francisco, y ya también lo había dicho el Papa Benedicto XVI en su momento. La iglesia no crece por proselitismo, sino crece por testimonio. Y eso se refiere obviamente a la tarea de evangelizar y de compartir gratuitamente el tesoro de la amistad con el Señor. Terminemos entonces con las palabras de San Pablo. Vayamos a la palabra de Dios, porque la comunicación, la vocación de la comunicación dentro de la iglesia también requiere una cierta espiritualidad, una cierta mística incluso del comunicador social. Retomando las palabras de San Pablo, podemos decir, para concluir esta sesión, puedo hablar todas las lenguas del mundo, pero si no tengo amor, no soy nada. Esto también vale para los evangelizadores y para los comunicadores de hoy. Muchas gracias.